Bienvenidos, calamares, a una nueva edición de Calamares a la Romana, una edición especial en la que vamos a volver a hablar de un gran personaje, pero para gran personaje el que tengo yo aquí a mi lado, que es el calamar mayor, el segundo calamar mayor. Somos los dos en igualdad de rango. ¿Qué tal, Ángel Portillo? ¿Cómo estás? Hola a todos los calamares y hola a ti, cónsul. Mira, este año es el año de Sergio, te lo vamos a permitir todo este año, aunque sea yo el calamar mayor. Sí, vamos a hablar de un grande. Yo también soy grande, sobre todo me considero grande porque estoy vivo. Y este hombre está muerto, este estilicón. Es un hombre importante de estos conocidos, y lo que me extraña, Sergio, en este hombre es que es una historia muy repetida, ¿no? En estos grandes generales, casi siempre pasa lo mismo. Pues sí, por desgracia son personajes que viven a la sombra de gente mediocre, ¿no? De gobernantes mediocres en este caso, por decirlo de una manera que suene fina. Es decir, ostras, es que yo no entiendo por qué estos personajes, estos Flavios, todos los Flavios de los que hemos hablado, ¿no? Flavio Aecio en su momento, Flavio Belisario, Flavio Estilicón, que debe ser, Flavio debe ser como llamarse Pepe, ¿no? O sea, que debe ser algo muy habitual, o debió ser algo muy habitual en el momento. Todo el mundo se ponía Flavio. Entonces, ¿por qué estos grandes personajes, con el poder que llegaron a ostentar, por lo menos a nivel militar, no dieron un golpe de efecto y se convirtieron en emperadores en unos momentos donde los emperadores a los que servían eran entes muy débiles y muy manipulables y que no tenían el carisma que llegaron a tener ellos, ¿no? Es curioso, ¿verdad, Ángel? Sí, sí, además este estilicón es que estuvo eh, directamente emparentado con el poder y no tuvo ninguna, o al menos no se reconoce ninguna tentación de cogerlo, ¿no? El Honorio, que es el tiempo que estuve, el Honorio, el primer emperador de Occidente cuando se dividió el imperio, dijéramos, era un crío, quiero decir, que podía perfectamente haber quedado, con todo el ejército que tenía, se podía haber quedado con el imperio. Sin embargo, pues Le estas limitó. cosas que Yo, pasan. Yo entiendo que le limitaría bastante el hecho de que fuera de origen vándalo, ¿no? Que hubiera esa sangre mezclada entre romano y vándalo que a lo Sí. mejor no le otorgaba ese caché, ese estatus, esa pureza que los romanos pedían para que alguien fuera elevado al trono del imperio, ¿no? Entonces, es quizá un hándicap o que esa promesa que le hizo a Teodosio justamente antes de morir, ¿no? De que se haría cargo de cuidar a sus hijos, tanto a Arcadio en Oriente como a Honorio en Occidente. Lo que pasa es que luego pues cada uno fue un poco por su lado y nuestro personaje quedó más vinculado a Honorio en Occidente y Arcadio en Oriente pues se quedó con sus propios consejeros, con sus propios generales y ahí se produjo pues una especie de distanciamiento entre los dos imperios. Ya lo hablamos el día que hablamos de Aecio, ¿no? Que se produce pues como un ente diferente y son dos entes independientes, ¿no? Y eso pues nos genera a los que somos romanos de pro decir, oye, pero ¿cómo puede ser que se haya fragmentado el imperio de esta manera, ¿no? Sí, sí, hace años. Tiene razón en lo que dice. Yo creo que era un hombre de honor, cristiano seguramente de pro, ¿no? Que en este momento el cristianismo, de hecho, bueno, hablaremos de Teodosio, ¿no? Pero ya la religión que cristiana es la imperante en el ejército, perdón, en Roma. Y yo creo que esa promesa que le hizo a Teodosio es la que manda, ¿no? Porque más adelante hablaremos de que intenta también ayudar a Ascario, ¿no? Al otro lado. Con lo cual, creo que por ahí van los tiros, que fue fiel a su emperador, a Teodosio. Bueno, pues cuando Teodosio muere en el 395, como ya sabéis, se divide el imperio, su occidente para Honorio y oriente para Arcadio, ¿no? Y obviamente, pues este gran magister militum, este gran general, pues tiene un compromiso con el emperador que fallece, pues que velará por sus hijos, ¿no? Por la protección de sus hijos. Pero bueno, si os parece, pues entramos un poco en la vida de Estilicón y os daremos unos cuantos datos sobre su evolución dentro del ejército y su carrera como militar, ¿no? Y como bien ha dicho Ángel al principio, pues se vinculó estrechamente a la familia imperial, pues porque se casó con una de las hijas del hermano de Teodosio, que se llamaba Serena. Entonces, de esa manera, pues él se vinculó y bueno, ya estaba dentro porque ya había ascendido dentro de la Guardia Imperial
y se había ganado el favor de Teodosio en su momento, pero con este matrimonio obviamente pues los privilegios aumentaron, ¿verdad, Ángel? Y eso cuando uno se vincula a la familia imperial tiene ya medio trabajo hecho, ¿no? Sí, me hace gracia porque en el guión que me enviaste pone literalmente, este matrimonio le concedió ciertos privilegios y le ayudó a ascender en su carrera militar. A ver si puede comer todas las noches con el emperador, se acuesta con su sobrina. Quiero decir, en las navidades de aquella época pues irían todos juntos. Pues claro, tenía buena relación. Eso ayuda mucho, ¿eh? Ser amigo del emperador ayuda. Y Hombre, yo pienso que sí. no, no, yo me lo imagino allí, el rollo, la envidia que daría esto. Yo creo que esto más que la envidia, más que lo de ser vándalo, porque en aquella época, Sergio, ahora que he pensado, ¿cuántos romanos habría en el ejército? Poquitos, ¿no? Habría más gente mestiza, ¿no? Sobre todo con tantas fronteras, con tantas tribus pululando, pues es normal que un romano, como era el caso del padre de Estilicón, que había servido en el ejército imperial, se acabara casando pues, con una mujer de alguna de las tribus germánicas que estaban límites o que estaban limítrofes con las fronteras del imperio o incluso que estaban dentro de las fronteras del imperio, ¿no? Porque a veces habían foedus, habían tratados, se dejaba pasar población, entonces evidentemente pues es posible que se produjera este mestizaje, ¿no? Entonces sí, que fue un hándicap, yo pienso que sí, pero tampoco era una cosa que fuera anormal en aquel momento. No, Entonces, no, sí, tienes razón, sí, sí, sí. De todas maneras, siendo un poco más serio, que esto ha sido un poco de broma, ¿no? El hecho de que el emperador le dé como mujer, ¿no? A una persona de la familia imperial, quiere decir que ya era importante en esos momentos, ¿no? Iría escalando en estos protectores, entre comillas, una guardia pretoriana de la época, ¿no? Que era la que protegía al emperador. Y seguramente ahí también, Sergio, en estos círculos también conoces a mucha gente importante, con lo cual te relacionas. Y él fue creciendo, ¿no? Esto le dio mucha fama, pero también se la ganó. sí, sí, sí. O sea, vamos a hacer un detalle rápido sobre el currículum de Flavio Estilicón. Un repaso, sí, para que os situéis. En el 385, Magister Equitum, ¿vale? O sea, es un comandante de caballería con renombre. Después es nombrado Comes Domesticorum, o sea, que jefe de su guardia personal, de esa guardia de corps, ¿no? En el 387, Magister Militum per Traciam, o sea, por Tracia, ¿vale? Con más poder. Y en el 392 ya estaba en la cúspide como comandante en jefe de los ejércitos imperiales y acompañó a Teodosio en su guerra contra el usurpador Eugenio. O sea, que carrera meteórica. Sí, sí. Ahora, una otra broma, ya sabes que yo soy un poco de bromas hoy. Este Eugenio no sería un usurpador que vino de Britania. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Otro, Y otro de los tantos que daría que Britania, estaban en ¿no? oferta o qué. Sí, si en el siglo III había sido Panonia tierra de usurpadores, en este caso, en este siglo V, ya era Britania tierra de usurpadores. Allí brotaban como champiñones del suelo, ¿no? Iban paseando la gente y decía, hostia, mira, un usurpador acaba de salir de la tierra, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que los caledonios no le daban faena en esa época o qué? No El hacían más que muro. bajar usurpadores, ¿eh? Ahí, ¿no? El muro contenía muy bien, ¿no? El muro de Adriano estaba ahí todavía muy, no como está ahora, que no, que lo traspasa hasta un niño saltando, ¿no? Pero en aquel momento imagino que concedería cierta tranquilidad a Britania, ¿no? Sí, sí, yo me imagino allá en Vindolanda los auxiliares bátavos y estos fueron los que aguantaron todo, y los demás haciendo guerra. Es una cosa muy curiosa lo de Britania. Igual le podemos dedicar un programa solo a los usurpadores británicos, porque Pues no es estaría mal. exagerado. Es exagerado. Entonces hemos dicho que se cargan, van a por este Eugenio, Ujú. este hombre ataca. Lo que hemos dicho, Sergio, recuerdo de los soldados del ejército romano. Esta guerra no solamente se hace con soldados romanos, creo que también van godos. Sí, va de todo. Yo en ese momento, ten en cuenta que estaba todavía muy reciente, relativamente reciente, el desastre de Adrianópolis, los godos habían entrado, se les había hecho la guerra, Teodosio había servido en su día también a los emperadores, no sé, me parece que era Graciano en Occidente, ¿vale? O sea que el coetáneo que sirvió con Valente, ¿vale? El socio de gobierno, que me parece que era sobrino, o sea, Graciano era sobrino de Valente. ¿Vale? Valente luchó contra los godos, ¿vale? En Adrianópolis y no esperó la llegada de Graciano para que le ayudara. Pero eso es otra historia que ya hablaremos también en su día, porque Adrianópolis, Adrianópolis tiene tela marinera, ¿no? Entonces, Teodosio en vez fue un general de Graciano, que fue encumbrado y fue nombrado socio de gobierno
de Graciano en Oriente cuando Valente murió, y al final pues acabó erigiendo en el único emperador. Cuando Graciano murió, asesinado, me parece que fue por Eugenio, el usurpador, Teodosio se vio en la tesitura de tener que luchar contra este usurpador. Lo venció, o le venció en el 394, en, ¿cómo se llamaba? Me acuerdo, la batalla del río Frígido, ¿vale? En la batalla del río Frígido, allí lo venció, y Teodosio se proclamó como el único emperador. Y obviamente en el ejército de Teodosio había tropas de origen godo, sobre todo. Y esos godos, o entre esos godos, ¿tú sabes quién estaba? A ver, otro azote que no fue como Aquila, pero muy parecido. ¿No sería un tal Alarico? Correcto, correcto. O sea, Alarico estaba con Foedus, estaban contratados sirviendo al emperador Teodosio y, bueno, tenía ciertos privilegios porque era un noble visigodo, entonces tenía sus privilegios de servir y de haber ayudado, pues a cambio recibiría pues sus tierras, sus compensaciones, etcétera, etcétera. Sí, es increíble. Bueno, hemos dicho esto. Llega Teodosio, a ver si me lo puedes explicar, porque yo la pregunta que te voy a decir al final de esta exposición va a ser ¿para qué? O sea, Teodosio hace todo esto, mata a este usurpador, pacta con los godos, los hace foederati, le dan un trocito de tierra por allí, por el oriente, y dice, bueno, ya tenemos el Imperio Unido. Duró un año, creo que has dicho 394, en el 325 se muere y el hombre divide el imperio entre sus dos hijos. ¿Para qué lo une? ¿Para ¿Para qué qué? no? ¿Para qué? Con lo que te ha costado unirlo, ¿no? O sea, había estado separado. Se unifica ahora y luego se vuelve a separar a un año de su muerte. Bueno, imagino que a lo mejor el hombre tampoco esperaba morirse tan pronto. O a lo mejor el hecho de tener dos hijos le condiciona al tener que dividir Pero, para que no hubiese luego pero posibles ya guerras lo había civiles, ¿no? dividido, quiero decir, mientras él era, ya lo había dicho Honorio, ¿no? Y Arcario se llamaba el otro, Sí, a Oriente, ya los había puesto. Uno tenía 10 años y el otro creo que tendría 17, 18. Y, o sea, yo los había puesto allí un poco como representantes. Claro, murió, ellos entonces ya estaban allí y el imperio se dividió y se ve que el de 18 años no quería mucho al de 10 porque creo que ni se hablaban ya. Una cosa correcto. muy dura, ¿no? Correcto. Nos hablaban y yo imagino que Estilicón se quedó sirviendo al de 10 años, pues porque era más pequeño, era más joven. El de 18 ya tenía su, su, su barba, por no decir sus pelillos en otra parte, ¿no? Su barba, Sergio, su barba. Luego hay que poner el pip, ¿no? Sí. Y no. Bueno, la mente que a veces te hace decir cosas que no vienen a cuento. Pero bueno, la cuestión, era muy joven Honorio, tenía 10 años, pues obviamente Estilicón se fue con él a Occidente, pero no perdió de vista tampoco Oriente, porque el trato que había, o el acuerdo al que había llegado con Teodosio era de servir a los dos emperadores, ¿no? Era un magister militum. En un imperio unido, obviamente se divide por una necesidad o una causa de fuerza mayor, porque tienes dos hijos. Si hubiese tenido un hijo, pues obviamente no hubiese sido necesario y quizá el imperio hubiese sido unido. Yo creo que fue una cuestión meramente de números, de evitar posibles daños mayores a largo plazo, porque quizá Teodosio sabía de la dificultad de tener que compartir un trono, ¿no? Sí, me imagino que mandaría, hombre, yo me imagino un poquitín, una especie un poquitín de diarquía. Puso a su hijo en Oriente un poquitín para controlar los partos y compañía, y él mismo se quedó con su hijo pequeño aquí en Milán, que en aquel momento la capital del imperio creo que ya estaba en Milán, no volvió a Roma nunca más ya, ¿no? Con lo cual, yo creo que intentó hacer esto. Sí, como dices tú, moriría de una forma, claro, evidentemente él no querría morirse, no creo que el emperador quiera morirse de esta manera, ¿no? O lo mataron, a saber qué pasó, ¿no? La cosa es que Estilicón se quedó cuidando a este hombre y su hijo, el Arcadio, tuvo allí otros hombres que también, quieras o no, yo creo que hay un tal Rufino o algo así que también le comió un poquitín la bola al emperador de Oriente porque tuvo muchos problemas con los godos, ¿no? Como hemos comentado. Y tampoco no quiso mucha relación, ¿no? Con Occidente. Y entonces tampoco estaban, ¿cómo te diría?, tan separados. O sea, igual los emperadores sí, pero la gente de Oriente y los de Occidente se considerarían todavía la misma Roma, ¿no? Sin embargo, los emperadores, había más rollo ahí. Sí, no, y además me parece que incluso en algún momento determinado, cuando empezó a tener problemas con los godos, el Imperio Romano de Oriente, Estilicón tenía todavía tropas de Oriente en Occidente que habían ayudado a la sublevación o a la rebelión, a sofocar la rebelión de Eugenio, y lo que hizo fue marchar hacia Oriente con esas tropas para prestar ayuda y, bueno, sí, socorrer a sus hermanos de Oriente. ¿Y qué hizo el emperador Arcadio? Pues se dijo, oye, devuelven mis tropas, pero tú no te quiero ver el pelo por aquí porque no
no me interesa, no te necesito, yo tengo aquí mi propia gente que ya se va a encargar de hacer estas cosas. O sea, que coge tu caballo, te das media vuelta y Tú te vas. desfilando para Roma. Sí. Pero me dejas mis tropas, ¿no? Me dejas mis Sí, sí, tropas, claro, sí, las mías me las evidentemente, sí, sí. dejas. Y se ve que no tenía nadie, porque los godos se ve que pasaron por allí como quisieron, ¿no? El emperador se enterró allí en Constantinopla y dijo, bueno, pues las murallas no te las voy a cargar, pues haced lo que queráis. Es que consintió esto, es que es muy fuerte. Para no recibir ayuda de Occidente, o quizás de Estilicón, ahí es más complicado, ¿no? Dejó que todo aquello, igual también pensaba que podía con ellos, ¿no? Pero Valente no hacía tanto tiempo a Adrianápolis, ¿no? Quiero decir que sabía lo que era capaz de hacer los godos y sin embargo los dejó, no aceptó la ayuda de Estilicón, ¿no? Que era un gran general. Es muy Yo curioso. creo que iba más por el tema de ese que tú dices, ¿no? Quizá pues decir, no necesito ningún tutor, necesito al hombre que ha puesto a mi padre aquí a mi servicio, yo soy un emperador fuerte, yo estoy en la parte oriental y no necesito a Estilicón. Y obviamente pues Estilicón dice, pues ¿para qué me voy a quedar aquí? Si no soy bien recibido, pues me vuelvo hacia Occidente, allí sí que tengo mis privilegios, allí sí que soy un hombre poderoso, que me he vinculado estrechamente con la familia de Honorio, porque cogió y casó a una de sus hijas con un familiar también del emperador, o sea que la historia estaba bastante clara, ¿no? Con el paso del tiempo, evidentemente no la casó en el mismo momento, ¿no? Sino que ya hemos dicho que tenía 10 años, pero sí que es verdad que cuando Honorio tuvo descendencia, pues lo que hizo fue casar a una de sus hijas con uno de los descendientes de Honorio, pero bueno, que los matrimonios en ese momento, si eran matrimonios políticos, pues se podían hacer entre niños de 5 años o de 6. Sí, sí. Era una cuestión meramente simbólica, ¿no? Pero que te ataba al poder. O sea, que para Estilicón también fue decir, me vinculo más estrechamente, ¿no? Claro, esto también un poquitín, igual también crea sospechas, ¿no? Ya estaba emparentado, pero es que además su hija también lo volvió a emparentar otra vez con la familia real. Es bastante, ¿no? Es bastante unión. Supongo que eso daría mucho que hablar en Roma, ¿eh? Que luego esto Sí. tiene sus consecuencias y quizás también que de hablar también en Constantinopla, ¿no? Nos encontramos con los godos, Sergio, atacando Oriente y Estilicón supongo que mirando y diciendo, pero ¿por qué no aceptan mi ayuda? Y aquellos, los godos allí pegando caña. Y la solución que tiene el de Oriente es decirle al godo, y lo hace al godo, ¿eh? Estamos Sí. hablando del Arico. Y lo hace algo así como Magister Milito por Iliria. Que Sí. es, ¿qué puede salir mal? Es que no lo entiendo. Bueno, es una solución, es poner un parche, ¿no? Poner un parche a una situación crítica. Entonces, yo no sé hasta qué punto eso es una cosa recomendable. Acarrea que le estás dando, le estás concediendo el poder y le estás diciendo que eres débil, porque a la mínima que se te subleve o que te haga una razzia o que te conquiste alguna provincia, lo que sea, pues tú vas a ceder, ¿no? En este caso, Arcadio tiró por la vía rápida, la vía fácil, pero la vía menos lógica, en el sentido de que se complicó la vida, porque para Larico, teniendo el ilirio, pues diría, pues si puedo tener más cosas, pues me las quedo, ¿no? Aprovecho para saquear y evidentemente, por mucho que me diga que soy el Magister Militum, pues si puedo ser el emperador, pues también lo tendría, porque, a ver, Alarico era un rey visigodo, no era un noble, sino que era el más alto de los nobles dentro de los visigodos. Entonces, a mí me sabría poco, no sé a ti. No, bueno, ya hablaremos si le sabe a poco o no, pero él está allí. Parece ser que Alarico estuvo un tiempo, dijo, bueno, pues si soy Magister Militum de esta zona, pues ya me quedo aquí con mis soldados. Y parece que igual se tomó un descanso para descansar, estaría cansado de matar gente, ¿no? Y en este lado, en Occidente, tenemos Estilicón, pues tampoco iba a estar tranquilo, ¿no? Creo que había problemas en las fronteras con algunos bárbaros, tipo vándalos, tipo alanos, tipo sajones, bueno, ya sabes, los vándalos de siempre, los de siempre, ¿no? Y abajo se ve que hubo, esta vez en África, Sergio, también un usurpador. Es que no nos estamos de nada. Correcto, es que es difícil, ¿no? Y yo entiendo un poco la situación, ¿no? Porque a lo mejor estas tribus, ya lo hemos dicho varias veces, ¿no? Estas tribus germanas pues tenían la presión de un nuevo personaje, de un nuevo Ah, no, protagonista en no escena, los que ya nombres, hablamos en Sergio, su día. no los nombres, Sergio. Bueno, que era en general la tribu esta de las estepas, ¿no? Que ya sabéis todos quiénes eran y cuyo nombre no vamos a pronunciar porque supone un duro varapalo para los romanos, ¿no? Entonces, sí que es verdad que empezaron a apretar y esa presión se veía
reflejada en las otras tribus, apretando el limes romano, entrando en conflicto, etcétera, etcétera. Quizás, si no hubiese habido esa presión, Alarico hubiese quedado en su zona y no hubiese tenido que entrar dentro de las fronteras romanas. Quién sabe, eso no lo podemos No, decidir nunca, ¿no? No sí, podemos pero averiguar. estos que no podemos nombrar, que son los unos, porque no los podemos nombrar, no tienen nada que ver con el alzamiento que hubo de Gildo allí en No, las no, provincias no. africanas. Quiero decir que este era, ya era por Eso era en poner. Oriente, eso era en Oriente. Los Sí, unos estaban apretando y así apretaban a los visigodos que estaban en Oriente, pero en el Imperio Occidental todavía existía la provincia de África, que era, pertenecía a la parte occidental del imperio, ¿no? Estaba bajo la tutela del emperador Honorio. Pero en el 397, pues el gobernador provincial, un tal Gildo, decide que, Gildo o Gildo, no sé, decide que su lealtad cambia, ¿vale? Él decide entregarle su provincia a la parte de Oriente, a Arcadio, rendir pleitesía al emperador de Oriente, como diciendo, pues mira, todo el grano y todo lo que saque de aquí va a ir sí, para sí, Oriente. Y eso es una agresión y es una declaración de intenciones que deja a Estilicón en una situación complicada, ¿no? ¿Qué tiene que hacer? sí, no, es solucionar, pensar, vamos a poner un poquitín. Egipto ya lo tiene Oriente, el Imperio Romano de Oriente, Correcto. y la otra parte norte de África, que es la otra parte rica, se quiere ir a Oriente. Eso es un problemón que evidentemente solo tiene que solucionar Estilicón a base de cariño, o sea, de mandar legiones y cargárselo. Pero Sergio empeora la cosa todavía. Y voy a decir cómo empeora, pero no voy a decir la solución porque nos esperaremos al siguiente programa. A un tal Alarico que hemos nombrado, que estaba quietecico, no se quiera quietecico, y el hombre avanza y se presenta al norte de Italia con intención de bajar. Y yo creo que lo podíamos dejar, a ver qué hace aquí nuestro amigo Stelicón para el siguiente programa. Yo te lo planteo así. Sí, sí, me parece un punto excepcional. Tenemos a la amenaza latente en las fronteras, ahí que parecía que había quedado como en un segundo plano, pero nunca puedes fiarte de un visigodo, ¿verdad? No, no, no. Y menos de Alarico. No, no. La que empieza una nueva historia y os esperamos en la segunda entrega de este programa dedicado a Flavio Estilicón. ¿Y qué pasará con Alarico? Pues no sé qué. Alarico, como has dicho, lo están apretando los unos. Todavía no tenían a Tila, pero estaba ya. Yo creo que ya habría nacido, pero estaba allí ya preparado. Y recordad de suscribiros al canal de Sergio, de aquí, de YouTube, y al mío, de Lignum en Roma, de iVoox. Tenemos a Alarico en el norte de Italia con estas hordas de golos bajando hacia nuestra querida Roma. Hasta el siguiente programa. Cuidaros.